nada. Puedo ceder los derechos de autor de un libro que escribí, los derechos de autor sobre una canción que compuse. Esta, digamos, es la fase patrimonial que tiene el derecho intelectual. Y después el derecho intelectual tiene una fase extrapatrimonial que tiene que ver con el derecho moral de autor. Esto es el derecho de creación que tiene el autor, que ese derecho es extrapatrimonial y que no puede ser modificado por parte de aquellos terceros a los cuales se le haya transferido el derecho intelectual. Bien, dejamos entonces los derechos patrimoniales como objeto de la relación jurídica y pasamos a las cosas, objetos materiales susceptibles de valoración económica. Las cosas, para ser tales para el derecho, tienen que tener, por un lado, materialidad, es decir, tienen que ser cosas tangibles, y por otro lado tienen que ser susceptibles de apropiación, es decir, susceptibles de entrar en el señorío de una persona, es decir, que una persona pueda apropiarse de ellas. Bueno, allí tenemos una serie de clasificaciones, la verdad que son muy numerosas. No tiene sentido desarrollarlas a todas, digamos, en este encuentro, porque además son sencillas, las van a entender, solamente vamos a hacer referencia a alguna, digamos, que puede presentar mayor dificultad. Hay una gran clasificación de las cosas, la que hace referencia a las cosas consideradas en sí mismas y a las cosas consideradas en relación a las personas. Respecto de las cosas consideradas en sí mismas, allí tenemos la clasificación, una de las más utilizadas, que es la de cosas muebles y cosas inmuebles. También allí van a encontrar la clasificación de las cosas divisibles e indivisibles, accesorias y principales. Dentro, digamos, de la categoría de accesorias, una subclasificación que habla de los frutos de los productos, cosas consumibles, cosas no consumibles, cosas fungibles, cosas no fungibles. Bueno, una serie de clasificaciones que son muy sencillas para que cada uno de ustedes las vea. Y las cosas con relación a las personas, allí tenemos las cosas del dominio público, las cosas del dominio privado del Estado y las cosas de los particulares. Todas estas clasificaciones, reitero, no tienen mayor complejidad y les pedimos que cada uno las vea, digamos, en su casa. Pero sí me voy a detener dentro de lo que es la clasificación de los muebles y de los inmuebles, lo que es el régimen de adquisición de dominio de los bienes muebles y de los bienes inmuebles, porque presenta cierta complejidad que, si bien esto, digamos, se estudia en profundidad en derechos reales y tangencialmente en la materia contractual, es bueno que ya a esta altura ustedes vayan sabiendo las cuestiones básicas respecto de la adquisición del dominio en estos bienes, digamos, que son de utilización cotidiana, ¿no es cierto? Primero que todo hablamos de el régimen de adquisición de un derecho real. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los derechos patrimoniales? Bueno, decíamos que uno de los derechos patrimoniales eran los derechos reales. Y decíamos, el derecho real más completo que puede tener una persona, es decir, el que más facultades le da a una persona sobre una cosa, es, digamos, el derecho real de dominio. Bien, ¿cómo se adquiere el derecho real de dominio? ¿Cómo se adquiere el derecho real de propiedad sobre un bien mueble? ¿Cómo se adquiere el derecho real de propiedad, de dominio, sobre un bien inmueble? Comencemos por los bienes muebles, que es un régimen muy sencillo. Allí tenemos que hacer una distinción según se trate de bienes muebles registrables y bienes muebles no registrables. Si ustedes, para que, digamos, todos nos ubiquemos, los bienes muebles son aquellos que se pueden desplazar, digamos, de un lugar a otro, ya sea por una fuerza interior de la misma cosa o bien por una fuerza externa. Tenemos los semovientes y los locomóviles. Los semovientes son los animales, los locomóviles son aquellos que tienen una fuerza exterior que los hace, digamos, que se muevan, como puede ser, por ejemplo, un automóvil, una moto, una embarcación, un avión, etc. Decimos que hacemos una distinción de si se trata de un mueble registrable o un mueble no registrable. ¿De qué depende de que un mueble se registre, que no se registre? Básicamente de una disposición legal. Es la ley la que establece, por una disposición, por la importancia económica que tienen estos bienes en el tráfico, establece que estos bienes se tengan que registrar en registros creados especialmente al efecto. En los muebles no registrables, como podría ser, por ejemplo, un celular, como podría ser un vaso, una mesa, un peine, lo que sea, estos bienes muebles se adquieren por la simple tradición, que significa que con la simple entrega de la cosa, la tradición, la entrega de la cosa,
se hace propietario, es decir, uno se hace propietario, uno adquiere la propiedad de la cosa, con una presunción. La posesión de un bien mueble no registrable se presume, vale título, es decir, la posesión vale título, perdón. La posesión de la cosa mueble no registrable vale título. Esto significa que la ley presume que quien tiene consigo una cosa mueble no registrable tiene la propiedad de la cosa. Obviamente que salvo prueba en contrario. ¿Por qué es esta presunción? Por lo del comienzo. Porque los bienes muebles no registrables se adquieren con la simple tradición, con la simple entrega. Entonces el que tiene la posesión de esa cosa se presume que tiene la propiedad, salvo obviamente prueba en contra. Los muebles registrables, es decir, aquellos que requieren una inscripción en un registro especialmente creado por la ley al efecto, se establece que en estos bienes muebles registrables la inscripción tiene carácter constitutivo. ¿Qué significa esto? Que aun cuando a mí me entreguen, cuando me hagan tradición del bien mueble registrable, si yo no hice la inscripción en el registro general creado al efecto, creado al efecto, no tengo la propiedad, no tengo el derecho real de dominio sobre ese bien. El ejemplo más sencillo que ustedes van a entender es un automotor. Los automotores se inscriben en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, que fueron creados por un decreto ley del año 65. Mientras yo no haga la inscripción del automotor en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, no tengo la propiedad, no tengo el derecho real de dominio, aun cuando me hayan hecho con anterioridad la tradición, es decir, la entrega del automotor. Esto es muy importante por lo que tiene que ver con la responsabilidad civil. La persona que entrega un automotor sin haber realizado la inscripción de la transferencia en el registro correspondiente va a seguir teniendo la responsabilidad civil de todos aquellos daños que con la cosa se causen porque siguen estando a nombre, la titularidad registral figura a nombre del transmitente, pero que todavía no han hecho la inscripción. Es decir, que la inscripción tiene carácter constitutivo. Los bienes inmuebles, no tenemos esta clasificación de bienes inmuebles registrables o no registrables, ya que todos los inmuebles se registran. Todos los inmuebles tienen matricidad. Es necesario que estén registrados en el Registro General de la Propiedad Inmueble. Hay una ley nacional que organiza el Registro General de la Propiedad y tenemos que en cada provincia funciona un Registro General de la Propiedad en donde se realiza la inscripción de las transferencias sobre inmuebles. Pero aquí, a diferencia de lo que ocurre con los bienes muebles registrables, como ocurre por ejemplo con un auto, el régimen de inscripción es distinto, el efecto que tiene la inscripción es distinto, como ahora vamos a ver. Para adquirir el derecho real de dominio sobre un bien inmueble se requieren dos elementos fundamentales: título y modo. Título más modo. Título es aquel acto jurídico o aquel hecho jurídico que haya producido la adquisición de dominio sobre el bien. Por ejemplo, un contrato de compraventa realizado en escritura pública de transferencia de venta, digamos, de un bien inmueble. Ese es el título de adquisición. Por ejemplo, la declaratoria de herederos y la adjudicación que se realizó en un juicio sucesorio del causante respecto al heredero que recibió el inmueble. El título de adquisición que tiene el heredero fue la sucesión, es decir, el hecho jurídico de la muerte del causante. También hay otros supuestos en donde se puede adquirir el dominio por apropiación. Bueno, eso lo van a ver después en derechos reales. Pero lo importante es, primer elemento para adquirir el dominio sobre un inmueble, tener un título. ¿Qué es un título? Tener un acto jurídico o un hecho jurídico que sirva de causa a la adquisición. Por otro lado, el otro elemento que es necesario para adquirir el derecho real de dominio sobre un inmueble es el modo, que muchas veces ustedes lo olvidan, digamos, como elemento fundamental. El modo básicamente es la tradición, es decir, es la entrega de la cosa. Por tanto, yo puedo tener una hermosa, vamos a poner como ejemplo, en una compraventa inmobiliaria, una compraventa de bien inmueble, yo puedo tener una hermosa escritura traslativa de dominio realizada ante un escribano público, pero si a mí el vendedor, no me hizo tradición del inmueble, el derecho real no se perfeccionó. Por tanto, para tener derecho real consolidado, perfeccionado y tener el derecho real de dominio, necesito el título, es decir, el acto o el hecho jurídico que dio causa a la adquisición, y además necesito tener el modo, es decir, me tienen que entregar, tengo que tener la tradición del bien inmueble. Allí queda perfeccionado el derecho real. Para que esa adquisición
sea oponible a terceros, es decir, para que esa adquisición pueda hacerse valer frente a terceros, es necesario que la adquisición se inscriba en el Registro General de la Propiedad Inmueble. Pero fíjense, la inscripción tiene únicamente efectos declarativos, es decir, es únicamente para oponer la adquisición a los terceros. No tiene efecto constitutivo como tenía en la inscripción de los automotores, o como pasa con las motos, o como pasa con las embarcaciones, en donde si no inscribí no soy el titular del derecho. En el caso de los inmuebles, la titularidad del derecho se adquiere con el título más el modo. Y además se requiere, para hacer oponible a terceros esa adquisición, la inscripción en el Registro General de la Propiedad de esa adquisición.